El dolor, solía pensar como profesor de historia, era un concepto abstracto, algo que leíamos en libros sobre batallas y tragedias antiguas. Enseñaba sobre el sufrimiento de imperios en colapso, pero no sabía nada sobre el dolor real, aquel que quema la piel y el alma simultáneamente, hasta una madrugada de martes. Mi nombre es Daniel, y durante 5 años, estuve casado con Elena. Nuestro matrimonio, visto desde fuera, parecía perfecto. Una casa encantadora en Coyoacán, 2 profesionales con carreras estables. Pero por dentro, la estructura estaba corroída. La personalidad de Elena era un territorio volátil, de calmas soleadas a huracanes de furia impredecibles. Yo, el académico, siempre intenté encontrar la lógica, la causa y el efecto, pero no la había. Era el caos. La erosión fue una escalada de abuso verbal, de objetos rotos en accesos de ira, de acusaciones paranoicas que me dejaban exhausto y confundido. Yo era el pacificador, el que pedía disculpas incluso sin saber el motivo, solo para restaurar una paz frágil. El catalizador fue el descubrimiento de una traición financiera. Descubrí que Elena había vaciado en secreto nuestra cuenta de inversiones conjunta, una cantidad significativa que yo guardaba para la entrada de una casa más grande. La noche anterior al ataque, la confronté. No grité. Presenté los extractos bancarios como un historiador presenta un documento. Su reacción no fue de remordimiento, sino de una furia helada. Tú no me controlas, fue todo lo que dijo antes de encerrarse en el cuarto de huéspedes. Me fui a dormir esa noche con un peso en el corazón, pero creyendo que, como siempre, la tormenta pasaría. Estaba equivocado. A las 2 de la madrugada, me desperté no con un sonido, sino con una agonía indescriptible. Una ola de fuego líquido envolvió mi hombro y mi pecho. El dolor era blanco, cegador, absoluto. Abrí los ojos y, en la oscuridad, vi la silueta de Elena junto a la cama, sosteniendo un hervidor de agua. El olor a piel quemada llenó el aire. Grité. Un grito primitivo, arrancado de las profundidades de mi ser. Oí ruido en el apartamento de arriba, los vecinos, pero las gruesas paredes de Coyoacán ahogaron mi desesperación, transformándola en solo un ruido más de la madrugada en la ciudad. Nadie vino. Intenté levantarme, reaccionar, pero el dolor era un océano que me ahogaba. Mi piel parecía estar derritiéndose. La visión se oscureció, los bordes cerrándose en un túnel. La última cosa que sentí antes de desmayarme fue el suelo frío de la habitación contra mi rostro. Estaba ardiendo, y el mundo a mi alrededor estaba hecho de silencio y oscuridad. La ayuda estaba en camino, pero la escena que encontrarían no sería la que yo dejé. Mi conciencia regresó en fragmentos dolorosos. El sonido agudo de un monitor cardíaco, el olor antiséptico, y el dolor, una presencia viva y pulsante que irradiaba desde mi pecho y hombro. Estaba en una cama de hospital, la piel cubierta por vendajes. La primera persona que vi con claridad no fue un médico, sino un policía, sentado junto a mi cama con una expresión impasible. Señor Daniel Almeida, dijo, la voz desprovista de simpatía. Qué bueno que despertó. Necesitamos su declaración sobre los eventos de esta madrugada. Intenté hablar, la garganta seca y áspera. Mi esposa, Elena, me arrojó agua caliente. El policía no anotó nada. Simplemente me miró fijamente. Eso no es lo que dice su esposa. Ni lo que la escena indicaba. Fue entonces cuando me contó la historia que Elena había construido en el tiempo en que estuve inconsciente. Una obra de ficción y maldad. Cuando los paramédicos llegaron, llamados por ella, encontraron la puerta de la habitación cerrada con llave por dentro, algo que ella misma hizo. Después de forzar la puerta, no solo me vieron a mí, desmayado en el suelo con quemaduras graves. Vieron a Elena, acurrucada en un rincón, llorando histéricamente. Su pijama estaba rasgado en el hombro. Tenía cortes superficiales, pero sangrantes, en su antebrazo. Un vaso estaba roto en el suelo a su lado. Su narrativa, contada entre sollozos y lágrimas, fue la de una esposa aterrorizada. Alegó que tuve un brote psicótico por nuestra discusión sobre el dinero. Dijo que la acorralé, que rompí un vaso y la amenacé.
En un acto de pura desesperación y legítima defensa, corrió al baño, llenó el hervidor eléctrico con el agua caliente del grifo y me la arrojó para protegerse, para escapar. Eso era lo que los socorristas no creyeron cuando lo vieron. La escena contradictoria. Un hombre con heridas que podrían dejar cicatrices permanentes, y una mujer, con heridas menores, pero que encajaban perfectamente en el guión de una víctima de abuso doméstico. Su historia, aunque ilógica, quien llena un hervidor con agua caliente del grifo en medio de un ataque, era visualmente más poderosa. Ella tenía los cortes, la ropa rasgada, el pánico. Yo tenía solo mi dolor y una versión de la verdad que, ante su actuación, sonaba como la excusa de un agresor. ¿Mi esposa se cortó?, pregunté, la voz ronca de incredulidad. Tiene heridas de defensa, señor, corrigió el policía. Consistentes con una lucha. No hubo lucha. Estaba durmiendo, mi voz se elevó, causando una punzada de dolor en mi pecho. El policía permaneció impasible. Señor Almeida, con base en la declaración de su esposa y en sus heridas, un juez ha emitido una orden de alejamiento de urgencia en su contra. Tiene prohibido acercarse o contactar a la señora Elena. Cuando reciba el alta, no podrá regresar a su residencia. El mundo dio un vuelco. El dolor físico de mis quemaduras no era nada comparado con la agonía helada de aquella injusticia. Yo no era solo la víctima de un ataque brutal, era, a los ojos de la ley y del mundo, el monstruo. Elena no solo intentó destruirme físicamente, había, con una ejecución silenciosa y calculada, robado mi identidad, mi casa y mi verdad. Reemplazándolo todo por una mentira que ahora me quemaba más que el agua hirviendo. Mi reconstrucción comenzó en una cama de hospital, en medio de un silencio estéril y un dolor que parecía tener vida propia. Los días se convirtieron en un ciclo monótono de cambio de vendajes, donde cada capa de gasa retirada era un recordatorio físico de la traición de Elena. Mientras mi piel luchaba por regenerarse, mi mente, la mente de un historiador, comenzó a trabajar. Estaba en el centro de una falsificación histórica, y la única manera de sobrevivir era desenmascararla, hecho por hecho. La separación ya me había sido impuesta. Yo era un exiliado en mi propio sufrimiento, prohibido de volver a casa, prohibido de contactar a la mujer que intentó destruirme. Desde mi cama de hospital, con el brazo sano, hice mi primera y más importante llamada. Contraté a la mejor abogada penalista que mi dinero podía pagar, una mujer llamada Sofía, conocida por su enfoque forense y su desprecio por las narrativas emocionales sin pruebas. Daniel, la historia de tu esposa es un guión de película, dijo Sofía en nuestra primera reunión, al lado de mi cama. Es dramática, es visual, y por eso la policía la compró. Nuestro trabajo es probar que es una pésima ficción. Comenzamos a trabajar. Yo era el investigador principal de mi propia tragedia. Analizamos cada detalle de la versión de Elena, buscando las inconsistencias, las imposibilidades lógicas. El hervidor, Sofía, dije, la mente trabajando febrilmente a pesar de la medicación. Era eléctrico. El cable es corto. No podría haberlo llevado del baño a la habitación, como alegó. El único enchufe compatible está en la cocina, al otro lado de la casa. La lucha de Elena, mientras tanto, era pública y performática. Supe por mi hermano que se había mudado a casa de una amiga, posando de víctima traumatizada, recibiendo un flujo constante de simpatía. Ella era la superviviente valiente, yo era el monstruo mantenido bajo vigilancia en un hospital. Nuestra reconstrucción avanzaba lentamente, pieza por pieza. El peritaje del lugar, solicitado por Sofía, confirmó lo que dije, el hervidor solo pudo haber sido calentado en la cocina, un acto premeditado, no de pánico. Un informe médico sobre las heridas de Elena, obtenido por orden judicial, clasificó sus cortes como vacilantes y superficiales, con profundidad uniforme, inconsistentes con heridas de defensa. Pero la pieza clave, el testigo ocular que se convirtió en auricular, fueron los vecinos del piso de arriba. La pareja, que al principio se negó a hablar con la policía por no querer involucrarse, fue finalmente citada a declarar. Y su testimonio fue el primer mazazo a la falsa narrativa de Elena. Le contaron a la abogada que oyeron claramente la secuencia de los sonidos aquella madrugada. Primero,
mi grito, que describieron como un grito de agonía pura, no de ira. Después, un silencio de casi un minuto. Y solo entonces, después del silencio, comenzaron los gritos y el llanto de Elena, que describieron como altos y teatrales, como en una telenovela. Cuando Sofía me trajo la noticia, sentí la primera ola de alivio genuino desde el ataque. El dolor en mi piel todavía era intenso, pero el dolor de la injusticia comenzaba a disminuir. La primera versión de la historia, la de Elena, estaba llena de agujeros. Ahora, mi versión, la verdadera, estaba comenzando a construirse, apoyada no en lágrimas falsas, sino en la base sólida de las pruebas. La excavación estaba revelando la verdad. El testimonio de los vecinos fue la primera ficha de dominó. Con esa base, la defensa de Sofía comenzó a derribar, una a una, las columnas de la farsa de Elena. El peritaje del hervidor, el análisis de los cortes en su brazo, los registros financieros que probaban la traición que motivó el ataque, cada prueba era un clavo en el ataúd de su mentira. El Ministerio Público, ante una montaña de hechos que contradecían la narrativa inicial, no tuvo otra opción. La orden de alejamiento en mi contra fue revocada, y la investigación sufrió un giro de 180 grados. Ya no era el sospechoso, era la víctima principal en la investigación contra Elena por intento de homicidio. Recibí el alta del hospital semanas después. Las cicatrices en mi pecho y hombro eran marcas permanentes, un mapa en relieve de aquella noche. Volver a nuestra antigua casa en Coyoacán era impensable. El lugar estaba contaminado, no solo por la violencia, sino por la mentira. Con la ayuda de mi hermano, alquilé un apartamento silencioso y austero en otra parte de la ciudad. Era un lugar para sanar, un monasterio para mi recuperación. Mi vida se consolidó en torno a una nueva rutina. Fisioterapia, reuniones con Sofía y un lento regreso a mi trabajo académico. La universidad, que me había puesto en licencia remunerada durante el escándalo, me recibió de vuelta con una disculpa formal. La verdad estaba, poco a poco, reescribiendo la historia. La relación con Sofía, mi abogada, se convirtió en mi pilar. Nuestras reuniones para discutir el caso se transformaban en largas conversaciones sobre historia, justicia y la naturaleza de la verdad. Ella fue la primera persona que me miró, no con pena o sospecha, sino con una creencia inquebrantable en los hechos. En medio de las ruinas de mi vida, encontré una asociación construida sobre la base más sólida de todas, la verdad. Las noticias de Elena llegaban a través de los canales oficiales, relatadas por Sofía con una calma profesional. Los amigos que la acogieron como una víctima la expulsaron de su casa cuando las acusaciones en su contra salieron a la luz. Sus cuentas bancarias, incluyendo el dinero que me había robado, fueron congeladas por orden judicial para garantizar una futura indemnización. La mujer que había orquestado una actuación tan convincente de víctima ahora estaba completamente aislada, abandonada por todos y enfrentando la máquina de la justicia que ella misma accionó. El punto de consolidación final llegó una tarde de otoño, en mi nuevo apartamento. Estaba revisando las notas para una nueva clase cuando Sofía llegó, trayendo consigo una copia de la acusación formal contra Elena. Es oficial, dijo, colocando el documento sobre mi escritorio. Intento de homicidio calificado por motivo fútil y con ensañamiento, con cargos adicionales de fraude y denuncia calumniosa. El juicio será en 6 meses. Leí el documento. Cada palabra era una vindicación, un ladrillo en la reconstrucción de mi honor. Ya no era el villano de una historia mal contada. Era el principal testigo de la acusación, el autor del registro histórico que sería presentado al tribunal. Las cicatrices en mi cuerpo todavía dolían, pero por primera vez desde aquella noche, sentí que mi alma comenzaba a cicatrizar. Los meses que siguieron fueron una preparación metódica para la batalla final. El juicio de Elena no era solo un proceso legal, era la revisión final de un registro histórico. Me preparé no como una víctima en busca de venganza, sino como un historiador preparando su tesis, con cada pieza de evidencia, cada testimonio y cada informe pericial sirviendo como una fuente primaria irrefutable. Sofía estaba a mi lado, no solo como abogada, sino como la editora en jefe de mi verdad. El encuentro final tuvo lugar en el silencio solemne de un tribunal en la Ciudad de México.
Me senté en el banquillo de los testigos, las cicatrices en mi pecho tirando bajo la camisa, una prueba viva del crimen. Al otro lado de la sala, Elena parecía una figura frágil y disminuida. La furia calculadora se había disipado, dejando atrás solo a una mujer pálida, despojada de su actuación y de sus aliados, enfrentando la consecuencia de sus actos. Cuando di mi testimonio, no levanté la voz. Presenté los hechos de forma cronológica y objetiva, como si estuviera dando una clase sobre la caída de un imperio. Describí la traición financiera, la confrontación tranquila, el ataque mientras dormía y la red de mentiras que tejió mientras yo estaba inconsciente. Presenté la verdad no como un ruego emocional, sino como una tesis innegable, sustentada por pruebas. El veredicto final no fue pronunciado por mí. Fue pronunciado por la jueza, días después, una mujer de semblante severo que había escuchado cada mentira y cada hecho. Su voz resonó en el silencio del tribunal. Con base en las pruebas presentadas, este tribunal considera a la acusada, Elena Rojas, culpable de todos los cargos, incluyendo intento de homicidio calificado. No sentí euforia. Sentí un alivio profundo y sombrío, como un arqueólogo que finalmente saca a la luz una verdad por mucho tiempo enterrada. Mientras Elena era escoltada fuera del tribunal, nuestras miradas se cruzaron una última vez. No vi odio en su mirada, solo el vacío de una narrativa que se derrumbó por completo. Ya no era el villano de su historia. Ella era, ahora y para siempre, la única autora de su propia tragedia. Salí del tribunal y me encontré con el sol de la tarde. Sofía estaba a mi lado, su mano encontrando la mía. En ese momento, tuve mi reflexión final. La historia, ya sea de una nación o de un hombre, a menudo se escribe con dolor y está marcada por cicatrices. Mi cuerpo ahora llevaba un documento primario de aquella noche, una fuente que nadie podría rebatir. Elena intentó borrar mi verdad y reescribir la historia con una mentira brutal. Pero se olvidó de la lección más fundamental, una que enseñaba a todos mis alumnos: la verdad, por mucho que se entierre, siempre deja rastros. Y un buen historiador, tarde o temprano, los encontrará. Sobreviví no solo a un ataque, sino a la falsificación de mi propia historia. Y al luchar por corregirla, no encontré la venganza, sino algo infinitamente más valioso, la libertad de comenzar a escribir el próximo capítulo, con la certeza de que sus cimientos eran, finalmente, la más pura e inquebrantable verdad.